Uno de nuestros objetivos como Alianza GIS es que cada día sean más los médicos y estudiantes de medicina que conocen y se actualizan sobre los tumores GIS, un tipo raro de cáncer que es mortal, pero que si se diagnostica a tiempo y se trata en forma adecuada, se convierte en una enfermedad crónica con una alta tasa de sobrevida. Hoy completamos 2 años sin interrupción dictando estos seminarios de actualización y los resultados obtenidos con audiencias en más de 25 ciudades en los diferentes países de habla hispana nos motivan a continuar con nuestra labor de divulgación. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida al seminario Tumor Estromal Gastrointestinal, mejor conocido como GIS por sus siglas en inglés, desde la mirada del radiólogo. Este seminario va a ser conducido por la doctora Rosa Patricia Castillo, profesora asistente de Radiología Clínica de la Universidad de Miami, Escuela de Medicina Leonard Miller. La doctora Castillo es médica radióloga con especialización en radiología de imágenes abdominales en el Jackson Memorial Medical Center de Miami, y además de sus responsabilidades como profesora asistente de radiología, participa en múltiples investigaciones relacionadas con diferentes tipos de cáncer y es coautora de decenas de publicaciones científicas. Mi nombre es Jairo Becerra, soy miembro de Alianza GIS y seré su moderador durante el día de hoy. Ahora los dejo con la doctora Castillo. Doctora. Gracias, Jairo, por la introducción. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a hacer una revisión del tumor gastrointestinal desde la vista del radiólogo. Vamos a revisar algo de la etiología, de cómo se presenta y de cómo grandemente la vamos a ver en las imágenes diagnósticas que usamos de rutina. Primero que todo, es el más común de los tumores de origen mesenquimal, a diferencia de los tumores epiteliales que se desarrollan en la mucosa. El tumor gastrointestinal es desarrollado, se crea, se origina en el músculo, en la capa muscular. Es un tumor que afortunadamente no es tan común, sin embargo, como lo decía Jairo, puede ser diagnosticado a tiempo y puede ser tratado a tiempo. Aproximadamente entre 4.500 y 6.000 nuevos casos de tumor gastrointestinal o GIS son diagnosticados en los Estados Unidos cada año. En general, sabemos por epidemiología, es más común en los pacientes que son mayores de 50 años. Se cree que tiene mayor prevalencia en hombres, sin embargo, hay varios estudios en que no se ha visto mayor diferencia en sexo, puede ser el mismo número, entre mujeres y hombres. Y está estudiado alguna rara asociación genética, aunque es absolutamente, o sea, es bastante infrecuente. Los casos que hay genéticos son aproximadamente alrededor de 50. Eso no es algo común que tengamos predisposición genética. De las enfermedades que se han asociado con la presencia del GIS, se mencionan 3 de ellas que tengo en este slide. La primera es la triada de Carney. En la triada de Carney, además del tumor del GIS, vamos a presentar, esos pacientes van a tener condromas pulmonares y van a tener además el paraganglioma extraadrenal. Es la clásica presentación. A diferencia del tumor gastrointestinal simple, se presenta más en mujeres y es también más común en el estómago. Ahora, la neurofibromatosis tipo 1 se ha visto asociada en hasta 25% de los pacientes que tienen tumor gastrointestinal. Generalmente en estos casos el GIS es multifocal y a diferencia del GIS simple, se va a presentar más en el intestino delgado. Y por último, el síndrome familiar GIS como les mencioné, es bastante raro. Hay asociadas mutaciones en el KIT y es de presentación autosómica dominante. Generalmente sus pacientes presentan con anormalidades dermatológicas como son pigmentación de la piel en manos, algunos lunares, son asociaciones que se han visto
y generalmente en estos pacientes hay historia familiar de pacientes más jóvenes de 40 años que han tenido diagnóstico de tumor GIST. Esos pacientes hay que hacerles un screening. Aproximadamente es considerado el GIST es un tumor, como lo mencioné, es de origen estromal, 5 a 6% de los sarcomas en general. Afortunadamente es muy infrecuente, es menos de 1% de todos los tumores malignos gastrointestinales. 80% de los tumores son de comportamiento benigno y aproximadamente 20 a 30% son los que nos dan problemas y son de comportamiento maligno. En general, un tumor que sea menor de 2 centímetros, que sea bien definido, es considerado benigno y, por supuesto, tiene muy bajo potencial de recurrencia. El pronóstico, la sobrevida de estos pacientes estimada a 5 años, en un paciente que tiene un GIST considerado maligno, puede ir hasta 76% la sobrevida en 5 años. En los tumores que son confinados al estómago, por ejemplo, y que no tienen ningún tipo de metástasis, la sobrevida puede llegar a 5 años hasta 91%. A diferencia de los que ya son metastáticos al momento del diagnóstico, la sobrevida es cercana a la mitad, al 50%. Por eso es tan importante para el médico y en especial pues para el radiólogo tratar de hacer el diagnóstico lo más temprano posible para pues ayudar en la sobrevida y en el pronóstico de estos pacientes. La etiología origina, como todos sabemos, en un precursor de las células intersticiales de Cajal. Las células intersticiales de Cajal son unas células que son consideradas el marcapasos del tracto gastrointestinal. Ellas son encargadas de regular la peristalsis y están localizadas en la capa muscular del tracto gastrointestinal, ya sea el intestino delgado o el estómago. Esas células de Cajal expresan un receptor de membrana que es el tirosina quinasa, que es llamado o es codificado por el gen KIT, y que ese KIT, ese gen, es el que tiene las mutaciones que hacen que ese marcapaso se salga de control y empiece a proliferar las células. Como vemos aquí en este diagrama, esta es la rosada, es la capa muscular del estómago, y las células de Cajal están normalmente localizadas en la capa muscular. La célula intersticial de Cajal, la precursora, gracias a este KIT, que es un tirosina quinasa receptor, es la que nos ayuda a que proliferen las células. La proliferación normalmente va a ir en esta dirección, en una célula normal, en un paciente normal, en una pared abdominal normal. Sin embargo, cuando hay una normalidad aquí, en ese KIT, en ese gen, es cuando se presenta la mutación, entonces la vía se interrumpe y nos va a dar esta proliferación de células que son las que causan la formación del tumor. El diagnóstico se debe hacer, dado que tenemos el diagnóstico histológico es el que va a determinar también el pronóstico. El diagnóstico se debe hacer siempre con biopsia, con aguja gruesa, no es indicado hacer aspiración con aguja fina, porque el patólogo necesita una muestra grande para poder hacer el conteo de mitosis. Idealmente tiene que hacerse del componente sólido del tumor. Lo que va a encontrar en patología son unas células que son fusiformes, que es la forma más común, que son similar a las células musculares, y puede haber algún tipo de tumor que tiene predominantemente células epiteliales. La mayoría de los casos pueden tener células mixtas, tanto fusiformes como células epiteliales. Como les mencioné antes, el gen afectado va a ser este gen KIT, y también se ha asociado el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, y en los casos en que el patólogo no encuentra ninguna mutación de ninguno de estos genes, es el que llamamos el wild type, que es importante al momento del tratamiento. Este gen KIT, como les menciono, está demostrado pues en la gran mayoría de los pacientes, y el marcador que el patólogo va a usar se llama el CD117, que se va a manifestar en aproximadamente 95% de los pacientes. En otro porcentaje muy grande, 80%, vamos a tener el marcador CD34 en la patología. No sé si mi audiencia, que tantos radiólogos, de pronto un poquito muy confuso esto, pero bueno.
La localización. La mayoría, como lo mencioné, van a estar presentes en el estómago. Es hasta 70% de los pacientes están en el estómago. 20 a 25% de los casos vamos a verlos en el intestino delgado, preferencialmente en el duodeno. Y bien raro en el colon y en el recto, 10% de los casos. Y aún más extraño es en el esófago. Casi es bien inusual verlo en el esófago. De origen extragastrointestinal podemos tener un GIST que es primariamente retroperitoneal en origen, primariamente mesentérico o primariamente del omentum. Algunas veces esto es confuso porque podemos tener tumores estromales gastrointestinales originarios, por ejemplo, en el estómago, que van a tener metástasis en el mesenterio, y entonces hay que hacer la diferenciación. Si vemos el gross tumor en el estómago, es metastático del omentum, pero si no encontramos un tumor bien definido en el tracto gastrointestinal, consideramos que es un tumor primario. La diseminación puede ser peritoneal, que no es la más común. Puede diseminarse a las estructuras adyacentes, pero la mayoría de las veces el tumor está comprimiendo o desplazando las estructuras adyacentes más que envolviéndolas, más que infiltrándolas. El drenaje linfático es extremadamente raro, como cualquier otro de los sarcomas. Generalmente se ha visto más en mujeres jóvenes. Ese sería pues el caso de familiares, del caso del GIST familiar, y en los casos que está ulcerado el tumor porque hay una diseminación linfática, pero en general, como todos los sarcomas, no hay muchos linfadenopatía en el mesenterio o retroperitoneo que estén asociados con la diseminación. La mayoría de la diseminación que vamos a ver es hematógena, y la gran mayoría de las metástasis las vamos a tener en el hígado. Aproximadamente hasta 65% de los casos las metástasis van a estar presentes en el hígado. El siguiente porcentaje de metástasis va a ser el mesenterio, y de lejos vamos a tener metástasis ya sea en los ganglios, en los tejidos subcutáneos, en el hueso, en el pulmón o incluso en la región subpleural. La mayoría de nuestras metástasis van a estar en el hígado y en el retroperitoneo o en el mesenterio. La presentación es bastante inespecífica. Estos pacientes se pueden presentar con saciedad precoz, problemas de indigestión, un poquito de distensión abdominal, un dolor abdominal inespecífico. La masa palpable no es de lo más común, porque obviamente al principio, cuando vemos una masa palpable ya es demasiado tarde, es demasiado avanzado el tumor. Esa es la razón por la cual no se diagnostica tan temprano, porque es de verdad muy inespecífico. La presentación puede ser cualquier cosa. El estadiaje, la mayoría, para nosotros lo único importante es la presencia de metástasis, que es lo único que va a dar realmente una pauta en el tratamiento y en el manejo de estos pacientes. Aquí básicamente es el estadiaje por TNM. En el T tenemos el tumor dependiendo del tamaño. Si es mayor de 2 centímetros o menor de 2 centímetros va a ser T1, T2, y T4 un tumor mayor de 10 centímetros. Como les mencioné, ganglios casi que no vemos, y T1 y N1 va a ser cualquier tipo de linfadenopatía que veamos, y M1 cualquier tipo de metástasis. La mayoría del diagnóstico del estadiaje va a ser hecho histológicamente. Esto depende del grado de mitosis, de la cantidad de mitosis que el patólogo vaya a ver, si es menor de 5 mitosis o mayor de 5 mitosis por cada campo que ellos observen. Realmente aquí en este diagrama les muestro, este es un estadio que puede ser del 1 al 3, simplemente es un cáncer que es exofílico del estómago, está bien definido y que puede ser un estadio del 1 al 3 dependiendo del tamaño, y el 4, que es el que ya nos está dando metástasis aquí en el hígado, y metástasis aquí en la región mesentérica. Solo realmente lo importante para el estadiaje es el histológico. Las imágenes son bien importantes para el diagnóstico. Muchísimas veces el diagnóstico lo hacemos de manera incidental en estos pacientes. Es muy importante para el monitoreo de los efectos del tratamiento y aún más importante para la progresión del tumor. La imagen de elección que se usa para el seguimiento del tumor es la tomografía.
Pero también puede usarse la resonancia magnética en los casos que el cirujano va a operar al paciente y quiere ver los planos para ver si necesita resecar órganos adyacentes. El PET ha tomado más fuerza últimamente, desafortunadamente no está ampliamente disponible y tiene un poquito más de trabas a la hora de la aprobación por las compañías de seguros. Y el ultrasonido puede ser útil al principio, pero no es la imagen de elección para seguimiento. La imagen de elección sigue siendo la tomografía, idealmente con contraste, tanto oral como endovenoso. El estudio fluoroscópico ya está pasando a un segundo plano, particularmente nosotros no hacemos muchos porque está siendo reemplazado por la tomografía o la enterografía, la CT enterography. Pero esta es una imagen para mostrar un tumor gastrointestinal. Generalmente son localizados submucosos. Lo que vamos a ver es una indentación en este estómago que corresponde al tumor con un poquito de engrosamiento, pero nada intraluminal. La mucosa va a estar intacta, que es lo que estamos evaluando en el estudio varitado. Es perfectamente bien definido y podemos ver tumores mayores de 2 centímetros, pero tumores más pequeñitos de 2 centímetros va a ser prácticamente imposible de ver en estudio varitado. Algunas veces vemos los tumores ulcerados porque van a tener la apariencia del ojo de buey, pero como les digo, el estudio varitado está pasando a un segundo plano, ya casi que no se usa. Adicionalmente, como vemos en este caso, se diagnostica el tamaño, va a ser mayor el tamaño real al tamaño que vamos a observar en el estudio varitado. Aquí difícilmente podemos decir cuál es la extensión de este tumor comparado. Este es el mismo paciente en una tomografía, donde vemos el estómago bien distendido con contraste y tenemos claramente el tumor y un poquito en el varitado solamente vemos esta superficie. En la tomografía tenemos la posibilidad de ver completamente el tumor y la extensión a los órganos adyacentes. Esa es una de las razones principales por la cual el estudio varitado no es útil. En tomografía, generalmente la clásica apariencia es una masa que es exofítica, es típico exofítico, bien definido, generalmente hipervascular, va a realzar con el medio de contraste. Es de origen, esto va a ser muy difícil definir si es intramural o submucosa cuando los tumores son muy grandes, pero la clave es que vemos un tumor que está saliendo de la mucosa y no está yendo hacia el lumen, en este caso del estómago, es exofítica del estómago. Puede ser heterogénea con algunas áreas de necrosis, con áreas de sangrado, y clásicamente es descrito el ángulo obtuso o un ángulo recto, como vemos acá con la mucosa. Esta es la parte del estómago y está haciendo un ángulo recto con el tumor que es exofítico. Algunas veces podemos tener calcificaciones, pero esto es más ocasional, y se pueden ver calcificaciones también después del tratamiento. Este es el mismo caso. Este es un estudio que lo estamos haciendo en la fase sin contraste, en una fase arterial y en una fase tardía. Vemos claramente la diferenciación entre la mucosa del estómago, la pared del estómago y el tumor. El tumor tiene un componente de baja densidad, un componente de alta densidad lateral. Aquí estamos viendo post-contraste y vemos cómo realza el componente sólido. En este caso, si tenemos que hacer una biopsia, vamos a querer hacer la biopsia de este componente más que de este componente, porque primero no queremos que el tumor se disemine al momento que ponemos la aguja ahí y necesitamos tomar la mayor cantidad de tejido para el patólogo. Y este es el estudio más tardío, donde vemos que comparando con el arterial, el tumor realza más en la fase tardía que en la fase arterial, porque como sabemos viene de tejido viene del músculo, eso va a realzar un poco más en la fase tardía de cualquier scan, ya sea CT o resonancia magnética. Más infrecuente vamos a tener casos con ulceración y fistulización a los órganos adyacentes. Como les mencioné antes, desplazamiento de estructuras adyacentes, como en este caso, este es un tumor exofítico que aquí está envolviendo la adrenal, vemos parcialmente la adrenal acá, está envolviendo, no hay un plano muy claro con el estómago, con el vaso, y lateralmente no vemos aquí un plano con la aorta y los vasos retroperitoneales. En este caso vemos que hay una ulceración, vemos gas en el centro del tumor, necrosis, y en este caso ya tenemos metástasis en el hígado que son de baja densidad también. Importante también para recordar, así como
que no hay linfadenopatías generalmente, es que muy raro vamos a ver obstrucción intestinal. Esto es una clave para el radiólogo. Si tenemos una masa muy grande en el abdomen y no tenemos ningún tipo de obstrucción, pensar en GIST, en el tumor gastrointestinal primero. Obviamente el linfoma sería un diferencial en este caso, pero GIST tumor clásicamente no tiene obstrucción intestinal. Si tenemos obstrucción, hay que pensar que es adenocarcinoma o que es cualquier otro tipo de tumor. Esta tomografía, para mostrar nuevamente lo mismo, esta es la fase temprana, esta es la fase temprana, una fase portal. La masa está mal definida, es sólida, con unas áreas de necrosis central. Y esta es la fase más tardía, que está realzando un poquito más. Este caso es un poco más lobulado, es muy grande el tumor. Y en este caso no estamos viendo mucha infiltración de las estructuras adyacentes y no vemos nada en el mesenterio. Este paciente vino simplemente con un dolor del cuadrante superior izquierdo, muy inespecífico, y la sorpresa fue que encontramos este tumor. Este es otro casito. Este caso ya tiene muchas más necrosis comparado con los anteriores. El tumor es aquí, tiene unas calcificaciones periféricas, todo esto es necrosis y la única parte sólida del tumor es esto. Para aquellos que hacen radiología intervencionista es importante detectar dónde está la parte más sólida, nuevamente para tratar de poner la aguja en ese sitio y tomar la mayoría de tejido. En esta imagen el tumor está mejor definido, la superficie, vemos el componente sólido y unas calcificaciones periféricas. Esta es la patología al tiempo de la cirugía. Aquí se alcanza a ver el líquido, es completamente líquido, la parte de necrosis, y esta es la parte del componente sólido que veíamos acá. Esta parte del componente sólido acá corresponde a esta parte en el gross, en la patología. Entonces puede tener quístico y puede tener calcificaciones también. Ese es otro caso que el paciente vino con un dolor epigástrico, no tenía trauma. Cuando se le hizo el ultrasonido, como hallazgo incidental, le vimos esta masa, que es una masa básicamente quística con algunos ecos centrales, que tenía algo de vascularidad y que no parecía como un quiste simple. Entonces se le hizo la tomografía y en la tomografía vemos que el mayor componente es necrosis. Es sólido en la parte central y necrosis hacia la parte periférica. Esta es una imagen más inferior donde vemos que este paciente ya tenía citis, ya estaba ulcerado este tumor, y ya por esa razón este paciente tenía esta cantidad de citis que estaba causando alguna indentación aquí, comprimiendo el hígado. Este fue también otro tumor gastrointestinal. Resonancia magnética, como les mencioné, la mayoría de veces la usamos para pacientes que necesitan tener la resección quirúrgica y el clínico, el cirujano, desea saber exactamente cuál es la extensión del tumor. Esta resonancia magnética es una secuencia de T1, esta es una secuencia de T2, y en la T1 no la vemos muy claramente el tumor, está definido hacia la unión gastrointestinal, gastroesofágica, y aquí lo vemos un poquito más definido el tumor. En general es una masa nuevamente bien definida, igual que la tomografía, con áreas de necrosis, con áreas quísticas, y va a tener debido que es muscular nuevamente, va a tener una intensidad de señal muy similar al músculo, y eso nos ayuda para diferenciarlo. Y obviamente, como en la tomografía, va a realzar con el gadolinio. Esta es otra imagen. Este tumor era más necrótico, era más quístico, es completamente multiquístico, multiseptado, y tiene en el T1 vemos que es baja intensidad, muy similar la intensidad a la del músculo en las secuencias T1, y en la secuencia T2 básicamente lo que predomina es la parte quística, un poquito de parte sólida, la tenemos hacia la parte superior y anterior, y en este vemos que hay componentes sólidos en la mitad del tumor, más las septos, y es una masa que nuevamente es exofítica del estómago. Otra resonancia magnética, este tumor era muchísimo más grande, es una masa gigante viniendo del estómago que parece quística a las imágenes sin contraste. En esta imagen de T2 vemos que hay un componente quístico lateral y hay un componente más sólido hacia la parte izquierda. Cuando le ponemos el contraste vemos claramente cómo el componente sólido está realzando mucho más, vemos unas áreas de necrosis central y este componente que es completamente quístico no realza para nada. Aquí vemos nuevamente en un plano coronal la masa que es bilobulada, que es otra apariencia que podemos apreciar.
con su componente sólido, su componente quístico y perfectamente bien definidos los contornos del tumor. Y nuevamente no estaba causando ningún tipo de obstrucción intestinal. El diagnóstico diferencial, como mencioné, el linfoma gástrico es uno el linfoma gástrico y el adenocarcinoma son dos tumores que debemos tener en cuenta, que nos ayuda para hacer el diagnóstico, el hecho que no haya obstrucción, el hecho que sea bien definido el tumor, el hecho que no tengamos linfadenopatías, nos guía más hacia GIST que hacia un adenocarcinoma o hacia un linfoma gástrico. Tumores quísticos del páncreas, como la resonancia que les mostré multiquístico, obviamente cualquier tumor microquístico del páncreas o cualquier tumor intraductal del páncreas está dentro de los diferenciales. Linfangiomas que pueden verse vistos en la parte hacia el splenic hilum, hacia el hilo esplénico. Obviamente los schwannomas van a ser un poco más vasculares, los hemangiomas hepáticos extremadamente raros, pero las metástasis de melanoma y cáncer de seno deben siempre ser consideradas porque estas metástasis también son de localización subserosa. Van a tener un comportamiento muy similar que aparecen exofíticas en los estudios de contraste y van a ser muy importante definirlo. Para esto lo único que nos ayuda la clínica, tener una historia de cáncer y la mayoría de veces esos casos están asociados hay muchas lesiones, hay múltiples lesiones o es un proceso muy difuso de la pared más que una sola lesión. Este es un esquema que lo pueden encontrar si alguien está interesado en este artículo de Radiographics del 2013, en el cual hacen la diferenciación y el diagnóstico diferencial de todas las masas que pueden semejar a un tumor gastrointestinal. Básicamente, lo más importante que nos guía es los márgenes que son lisos, bien definidos la mayoría de las veces, y en algunos de los casos, cuando es muy avanzado, va a tener un patrón infiltrativo. Entonces, si tiene un patrón infiltrativo, tenemos que pensar en el tumor gastrointestinal, linfoma, adenocarcinoma o carcinoid. Entonces miramos si hay linfadenopatía. Si hay linfadenopatía, GIST no está en esa. Como ven, la linfadenopatía es la que nos va a ayudar más a excluir otra clase de tumor como linfoma y adenocarcinoma versus el tumor gastrointestinal, en el caso de que los márgenes sean infiltrativos. Si los márgenes son bien definidos, es una lesión completamente regular en los contornos, lo que nos va a ayudar un poco más es la localización del tumor. La mayoría de los tumores, el GIST puede localizarse ya sea en el fondo del estómago, en el bari del estómago o hacia la región del antro también puede verse, pero la mayoría de las veces es más proximal. Leiomyoma o tumor carcinoide puede encontrarse más hacia el fondo. Hacia el body del estómago vemos también carcinoma o schwannoma. Y hacia el antron vamos a tener más los pólipos, páncreas ectópicos, lipomas. Como pueden ver aquí traje algunas de las imágenes de este artículo en el cual comparan la apariencia de todos los tumores. Este es un lipoma que es perfectamente bien definido, una masa muy pequeña, pero que tiene densidad grasa. Si la comparamos con la grasa afuera, es densidad grasa, eso nos va a decir inmediatamente esto es un lipoma, eso no es GIST. El resto de estos tumores, como el glomus o el hemangioma gástrico, afortunadamente no tan comunes, van a ser perfectamente definidas, las masas bien definidas, pero muchísimo más vasculares de lo que vemos en el tumor gastrointestinal. El GIST va a realzar, pero no va a realzar de esta manera como este hemangioma o como este glomus, que también, como pueden ver aquí, está en la pared, no es tan en la mucosa, es más en la pared muscular y está realzando homogéneamente con el contraste. El carcinoide nos ayuda en que es una lesión que es un poco más calcificada y generalmente es más infiltrativa también, pero pues como pueden ver aquí es perfectamente posible que lo tengamos dentro del diferencial. Este es un schwannoma, también en la pared muscular, completamente bien definido, redondeado, exofídico, y este es un pólipo fibroso inflamatorio, que de la misma manera es una lesión bien definida. Como pueden ver,
es bien difícil en los tumores muy pequeños y hay que tener en mente todos estos tumores que pueden ser parte del diagnóstico diferencial a la hora que estamos leyendo estos casos. Y definitivamente la biopsia es la que nos va a dar el diagnóstico final. Ahora, en cuanto al tratamiento, en los tumores que son primarios, localizados, el tratamiento de elección siempre va a ser la cirugía. En algunos casos, como les mencioné, si el tumor está invadiendo estructuras adyacentes, van a tener que resecar la estructura adyacente que está invadida. En algunos casos tienen que sacar el riñón, el vaso, el páncreas parcialmente, dependiendo de la infiltración, pero sigue siendo cirugía el tratamiento de elección. Ideal, obviamente, tratar de evitar que este tumor se rompa porque no queremos que haya una diseminación peritoneal al momento de la cirugía. Y si la resección, se puede hacer una resección incompleta en los casos en que el pronóstico no es muy bueno, que el paciente tiene metástasis, pero que el paciente está teniendo mucha sintomatología, puede entonces recurrirse a hacer un tratamiento, una resección incompleta, solamente para mejorar la sintomatología del paciente, pero teniendo en mente que esto no va a ser el tratamiento final. En cuanto al tratamiento médico, hace algunos años estos medicamentos estaban apenas en investigación, no hace muchos 10 años. El Gleevec inicialmente se empezó a usar para leucemias, se usa para las leucemias mieloides, y empezaron a encontrar, las investigaciones mostraron que era un inhibidor de la tirosina quinasa y ha mostrado definitivamente mucha mejora en el pronóstico y en la sobrevida de estos pacientes con lo que hace la quimo es que va a bloquear el receptor de tirosina quinasa que les mostré al principio y de ese modo evita que haya esa proliferación de las células de Cajal o de los precursores de la célula de Cajal. La respuesta al tratamiento va a tomarse varios meses, no es un tumor que reduzca de tamaño inmediatamente, eso es muy importante tenerlo en mente el radiólogo cuando está leyendo esos estudios y el clínico, obviamente, porque a diferencia de los tumores sólidos intraabdominales, no podemos guiarnos por la reducción de tamaño únicamente porque ese tumor no va a reducir el tamaño. Lo que va a pasar con este tumor, así como está pasando con muchos de los inmunoterapias que están en el mercado en este momento para muchos tumores, es que la quimo lo que está es necrosando ese tumor, está como es target, es un target quimo, bloquea el crecimiento y esa masa se empieza a necrosar, se vuelve isquémica y se necrosa. El tumor en sí no va a disminuir el tamaño, pero se va a necrosar la parte sólida. Eso es lo que buscamos los radiólogos. Vamos a medir la densidad de las lesiones para estar seguro que el componente sólido se ha ido desapareciendo, se ha ido reduciendo más que el tamaño. Eso es muy importante mantenerlo en mente. Por esa razón, cualquiera de las personas que me estén escuchando que de pronto están involucradas en investigación, es importante no usar el RECIST criteria que usamos para la mayoría de los tumores sólidos en cualquier lado, que seguimos el parámetro del tamaño, del diámetro más grande de los tumores. No se usa para el seguimiento de estos tumores, se usa el criterio CHOI, que es básicamente el seguimiento de la unidad de las unidades Hounsfield que nos miden la densidad del tumor más que el tamaño. La lesión se va a hacer más hipodensa, se va a hacer más homogénea, se va a hacer más quística, por llamarla de alguna manera, aunque en término quístico está mal usado, es básicamente necrosis, no está realzando. Vamos a buscar que se desaparezcan los nódulos que fueron vasculares en una lesión que era quística y sólida. Y obviamente disminución de los vasos que están corriendo en la mitad de la parte sólida del tumor, la desaparición de las estructuras vasculares. Ese es nuestro papel como radiólogos. El seguimiento se le puede hacer con tomografía cada 3 a 6 meses por un lapso de 5 años y después a sus pacientes los pueden seguir cada año y ya es a criterio del clínico cada cuánto los van a seguir. Se va espaciando un poquito más el tiempo para el seguimiento de estos pacientes. La parte crucial son los primeros meses.
los primeros par de años para ver que el tumor realmente vaya reduciendo el tamaño. ¿Cuáles son los efectos secundarios del tratamiento? Que son importantes para nosotros como radiólogos saber. Primero, esos pacientes pueden hacer retención de líquidos. Así que estos pacientes pueden tener derrames pleurales, pueden tener ascitis y pueden tener derrames pericárdicos. Recordar esto es bien importante porque no queremos llamar que hay una ascitis y llamar que es porque está perforado el tumor o llamar de que la ascitis es porque hay esa ascitis maligna. Hay que recordar que esos pacientes por el tratamiento en sí pueden tener este derrame pleural o ascitis. Los pacientes obviamente como cualquier otro quimo van a tener diarrea, fatiga, dolor abdominal, cosas inespecíficas. Y importante, algunas veces esos pacientes pueden tener sangrado dentro del tumor y algunos pueden sangrar fuera en el abdomen requiriendo cirugía. Por eso los pacientes se siguen con hemoglobina y hematocrito apenas empiezan el tratamiento para estar seguros que estos tumores, que al principio es cuando van a tender a sangrar, no sangran y no tenemos ningún problema con este paciente. El restadiaje, como les mencioné, es con tomografía el ideal. En este momento se está usando, aquí por lo menos estamos usando más PET, pero en muchos de nuestros países el PET no es disponible para todo el mundo, no es fácil que lo autoricen, así que no es la modalidad de elección para seguir, pero en los casos en que se tiene disponible el PET, la diferencia con la tomografía es que nos va a mostrar con la actividad las áreas que están que siguen teniendo un tumor sólido. Podemos ver en algunos casos un área que parece un anillito de realce en la periferia y el centro no realza para nada. Eso nos muestra que el tumor se ha necrosado. Pero quienes no tienen el PET, en la tomografía, como les digo, medir la densidad de la lesión con los estudios anteriores y mirar que la densidad de la lesión haya disminuido más del 30%, más del 50%, dependiendo de en qué etapa estamos del tratamiento. El tamaño obviamente lo tenemos que registrar y mirar las metástasis. ¿Qué podemos llamar recurrencia? Una masa que era completamente necrótica y que de repente nos vuelven a aparecer unos nódulos que son vasculares. Eso es recurrencia. Obviamente, si tenemos metástasis, ya sean hepáticas o en otro lado. Para las metástasis hepáticas, tengo que mencionar que las metástasis son hipervasculares. Si estamos lidiando con un paciente que estamos siguiendo con un tumor gastrointestinal, lo ideal es que estos pacientes, si sospechamos una metástasis hepática, se haga con una fase arterial el estudio tomográfico, no la fase portal. En la fase portal vamos a errar estas metástasis porque en la fase portal van a ser isodensas. Van a ser isodensas o no las vamos a ver. En la fase vascular arterial es donde podemos ver las metástasis hipervasculares. Eso es bien importante recordar también esto cuando estamos siguiendo estos pacientes porque si no lo hacemos en la fase arterial, no vamos a encontrar las metástasis. Y el PET, como les mencioné, es la reducción del SUV. Algunos casitos, este es un caso de unas metástasis. Esta es el tumor antes del tratamiento. Aquí podemos ver que la lesión está hipodensa en el estudio sin contraste. Esta es la fase arterial, está vascular, y en la fase más tardía vemos que persiste la vascularidad ahí y retiene el contraste. Este es el estudio post-contraste. Esta es lo que estoy hablándoles. Esta es la fase portal. Esta es la fase arterial, vemos la densidad de la aorta como es diferente en los dos. Ustedes pueden ver que aquí en la fase portal la lesión no se ve. Entonces, si estamos haciendo los estudios con solo fase portal, definitivamente vamos a llamar que este paciente no tiene metástasis, cuando en realidad el paciente tiene metástasis acá. Okay. Este es un caso pretratamiento. La masa es completamente sólida, bien definidos los márgenes, con un poquito de necrosis central. Esta es una imagen un poco más inferior, que vemos una parte más quística, más necrótica en la parte superior, más sólida inferior. Y este es el estudio post-tratamiento, en el cual vemos que la lesión se disminuyó de tamaño significativamente, pero también las unidades, aparentemente aquí solamente por ojo, vemos como la densidad es muchísimo más baja en el estudio post-contraste comparado con el estudio post-tratamiento comparado con el estudio pretratamiento.
En este caso, obviamente, medimos las unidades de densidad para ser más objetivos en nuestro diagnóstico. Este es un PET, este es el estudio pretratamiento donde vemos la masa lobulada viniendo del estómago, y este es el estudio de PET después del tratamiento con Gleevec, y vemos que no hay, el tumor estaba acá, y vemos que no hay realmente ningún área que esté realzando o que esté uptaking la glucosa en ese PET. Este es un caso que se siguió desde el 2011, estas son las imágenes del 2016, el paciente, aquí era un tumor sólido, completamente sólido, más pequeño, era exofítico, y este es el seguimiento del tumor después de mucho tiempo de tratamiento, obviamente. La mayoría del tumor está necrótico, en el intermedio de esto estaba completamente necrótico. Aquí es una recurrencia, estamos viendo que aparece una lesión nodular en la pared del tumor. Este es otro cáncer, que este sí viene del duodeno, es exofítico, aquí está pasando la sección transversal del duodeno, y esta es la masa que es parcialmente necrótica y está retroperitoneal. Esto puede ser confundida con una metástasis o con una linfadenopatía necrótica, pero en realidad fue un tumor gastrointestinal originándose en el duodeno. Este es un tumor con metástasis. Aquí está la masa viniendo del cuerpo del estómago, y ya este paciente tenía metástasis en el hígado, tenía metástasis retroperitoneales en este caso, extendiéndose posterior, y esa es parte del tumor que era lobulado exofítico inferior, y aquí todas las metástasis del hígado. Este es un caso de los que le mencioné del recto, que es inusual, pero va a tener el mismo comportamiento que tiene en el estómago. Es una masa perfectamente bien definida, de contornos bien definidos, que tiene una intensidad de señal muy similar al músculo y que tiene también necrosis. Clásico, aquí está post-contraste, esta es la masa perfectamente bien definida en la pared, y esta es la tomografía en el mismo paciente. El recto está aquí, desplazado lateralmente, el lumen del recto es este que está aquí, un poquito de contraste ahí, y la masa completamente exofítica, perfectamente bien definida con áreas de necrosis. En el recto es infrecuente, pero tiene la misma apariencia, igualmente en el yeyuno, en el ilion, en cualquier tracto va a tener exactamente la misma apariencia. Y este es el último casito para terminar. Este es un caso que tenía otro tumor en el duodeno, es una masa completamente sólida, exofítica con necrosis, y esta es la clásica apariencia en el PET, que está lighting up, está cogiendo el radio tracer, y vemos cómo realza significativamente. En el seguimiento de este paciente lo que vamos a ver es que la parte central va a desaparecer y vamos a terminar viendo un anillo de enhancement, y luego vamos a ver que no hay absolutamente ningún tipo de realce en este tumor en el seguimiento. Bueno, eso es todo lo que tenía para ustedes. Muchas gracias por su atención. Espero las preguntas. Ok. Gracias, doctora, por tan excelente presentación. Tenemos 10 minutos, menos de 10 minutos para contestar preguntas, y aquí ya me empezaron a llegar algunas. La primera de ellas dice: ¿cuáles son las principales claves para una identificación radiológica rápida de los GIPS? O sea, tips o características más frecuentes. Ok, ya creo que se la respondí. Una de las cosas, los contornos, una masa que sea de contornos perfectamente bien definidos, bien lisos los contornos, que sea una masa que sea exofítica del órgano del tracto que estamos mirando, exofítica del estómago, que origine en la capa muscular, no en la mucosa, o sea, que la veamos que va para afuera. Y otro clave es que no tengamos ganglios. Ok. Otra pregunta. ¿Cuál es la técnica por imágenes más recomendada cuando se sospecha la existencia de este tipo de tumores? Conozco de las tomografías, resonancias y PETs. Bueno, la tomografía, como lo mencioné, la tomografía es el estudio de elección, es el estudio que está disponible más ampliamente.
La técnica, como les mencioné, idealmente con medio de contraste oral y medio de contraste endovenoso, de tal manera que podemos diferenciar claramente el lumen del estómago o del intestino delgado, del área que estamos mirando. Se define claramente la mucosa comparado con la capa muscular. El estómago tiene que estar muy bien distendido. Si no se puede con el contraste, al menos darle agua al paciente para que el estómago se distienda y veamos claramente dónde está localizado el tumor. Las fases, como mencioné, una fase arterial y una fase tardía, o si se pueden hacer las 3 fases también, pero al menos con que tengamos una fase arterial y una fase tardía es suficiente. Resonancia magnética, como les digo, es básicamente para la resección quirúrgica, pero obviamente es mucho más costosa, es menos fácil obtenerla y realmente la información que tenemos con la tomografía es bastante buena, así que no veo la necesidad de hacer una resonancia. Y PET para el seguimiento más que para el diagnóstico. Las metástasis las podemos ver fácil en la tomografía y el seguimiento, como les mencioné, teniendo en cuenta la densidad de la lesión, la necrosis de la lesión, lo podemos hacer muy bien con la tomografía, pero si hay disponible PET, también aquí lo estamos usando bastante el PET para ver la actividad en aquellos casos que todavía tenemos duda de que nos queda algún, o especialmente en los casos que hay recurrencia, que hay unos nódulos pequeñitos que no estamos seguros, está realzando, no está realzando, el PET nos puede ayudar porque es bastante sensitivo para determinar áreas que estén cogiendo el radiotracer. Ok, doctora. Otra pregunta. Además de la interpretación de imágenes, ¿cuál es el rol del patólogo en un grupo multidisciplinario de tratamiento para los GIS? ¿El patólogo o el radiólogo? Del radiólogo, perdón, me equivoqué. Del radiólogo. Sí, el radiólogo. Bueno, precisamente nosotros aquí acabo de venir de un tumor board que tenemos de sarcomas. Y el papel es, por ejemplo, hoy me preguntaban, necesitamos operar este caso, ¿puedo operarlo o no puedo operarlo? La resectabilidad del tumor es algo que podemos nosotros guiarlos. Si está invadiendo el vaso, si está invadiendo o está comprimiendo la arteria esplénica, la vena esplénica, el páncreas. Ese tipo de información se la tenemos que proveer los radiólogos al cirujano para saber si ese paciente puede ser quirúrgico o no lo pueden operar, porque en este caso, por ejemplo, si está invadiendo los vasos esplénicos, va a ser necesario hacer la esplenectomía y pancreatectomía parcial. Básicamente, en un multidisciplinario, muchas de las veces yo tengo la oportunidad de guiar y de que ellos tomen la decisión informada de si pueden operarlo, si por ejemplo hoy querían operarlo laparoscópicamente, pero tenía invasión de las venas esplénicas. No es smart tratar de operarlo laparoscópicamente porque no van a poder resecar todo el tumor y el vaso y el páncreas y todo. Nosotros somos los ojos de los cirujanos. El papel de nosotros en un board multidisciplinario es bien importante. Número 2, el seguimiento. Básicamente el seguimiento, el decidir si un paciente está mejorando o no está mejorando, está respondiendo o no a la quimioterapia, es del radiólogo. Somos vitales en un multidisciplinario, sí. Ok. Ya nos queda tiempo como para 2 preguntas más. Aquí hay una que dice, ¿cuáles son las consecuencias a la exposición trimestral de la toma de imágenes radiológicas? ¿Afecta a otros órganos a largo plazo, como el hígado o los riñones? Bueno, la radiación, obviamente todos sabemos que es una radiación acumulativa a través de la vida. Se han hecho muchas especulaciones acerca de si la radiación puede tratar de producir otros cánceres, no se ha probado hasta el momento eso. Que daña el riñón, la radiación no daña el riñón, probablemente el contraste, pero esos pacientes generalmente se deben hidratar, como cualquier otra tomografía, hidratar los pacientes para que el contraste se barra más rápido del cuerpo. Realmente no hay ninguna contraindicación para hacer la tomografía cada 3 meses o que esté probado que tenga algún
afecte 100% a otros órganos. Si hay algún tipo de problema, porque ya sea un paciente que tiene este tumor y es muy jovencito, y no queremos radiarlo porque pues obviamente le queda mucha vida, en esos casos se podría seguir con resonancia magnética, pero no es realmente probado que la radiación en estos casos pueda afectar, y el riesgo-beneficio sobrepasa pues la necesidad de la radiación. Ok. Una última pregunta en un minuto que se me hace interesante. Es de un estudiante, dice, ¿cuál es la recomendación para un estudiante que quiere especializarse en radiología? ¿Cuál es su recomendación? ¿En cuanto a qué? No dice más. No O sé, es sea, bastante parece amplia que es la un estudiante pregunta. que quiere estudiar y quiere que usted o lo apoye o le diga que mejor no me meta. No, yo absolutamente, tiene que querer la radiología, querer la medicina, porque a pesar de que muchas especialidades piensan que los radiólogos no sabemos nada, porque eso es muy general, yo pienso que el radiólogo sabe mucho más que muchas otras especialistas, porque sabemos medicina de todo. Entonces hay que querer la Okay. medicina si quieres ser radiólogo, y bueno, no más. Okay. Bueno, el tiempo se nos agotó y tenemos que dar por terminado el seminario. Pero antes queremos agradecer la participación de todos ustedes y agradecer a la doctora Castillo por su tiempo y por su excelente presentación. Estamos convencidos que este seminario de actualización enriquecerá aún más los conocimientos de los profesionales, estudiantes y pacientes, lo cual en el corto plazo redundará en beneficios para todos. Gracias a todos.